Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muchísimas gracias. Un día más seguimos transitando este mundo tan difícil que nos toca vivir, pero es una bendición que podamos hacerlo, ¿verdad? Sin ninguna duda. Estamos ante un panorama realmente interesante de analizar, muchas veces con grandes incertidumbres. Nuestra sociedad, tanto la americana, que aquí compartimos, como la latinoamericana, que dejamos un poco atrás, pero no la olvidamos, está realmente llena de compromisos, por decirlo de alguna manera, compromisos y circunstancias difíciles de superar. Y así pasa en gran parte de América Latina. Argentina camina a un desbarranco absoluto, siguiendo el camino que otros países han orientado su destino, ¿no? El caso Venezuela es uno de ellos. El caso Bolivia, lo que está pasando en Chile. Realmente América Latina es una bomba de tiempo en este momento. Vamos a conversar con un profesional de la política, además un profesor, un investigador, con Genaro Mosquera, de origen venezolano, que, bueno, aquí dirige una interesante propuesta de preparación, de desarrollo profesional para futuros dirigentes políticos. Él está trabajando en la Escuela de Gobierno Benjamin Franklin y está situado en la zona de Broward, pero se accede a ella a través del Internet. Los saludamos al profesor Genaro Mosquera. ¿Cómo le va, profesor? Un gusto de saludarlo. Mucho gusto. Un placer saludarlo igualmente. Un placer saludar a la audiencia que usted tiene en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hice una pequeña introducción que es nada más que para ir calentando motores, pero me gustaría su primera opinión respecto de esta cuestión política que comprende varios países de Estados Unidos, perdón, de América Latina y genera mucha preocupación. Sí, bueno, el esquema político o geopolítico en las Américas está cada vez más complicado, producto de una serie de circunstancias y de apetencias que tiene el sistema socialista de imponerse a como de lugar en cuanto país puede conquistar, apoyándose en los desarrollos y recursos de eso que llaman eufemísticamente socialismo del siglo XXI. Uh-huh. Sobre esa base, con una agenda formulada por el Foro de Sao Paulo, establecida por los intelectuales del Grupo de Puebla, han definido una serie de acciones de apoderamiento de los países de América Latina con el fin de apropiarse de ellos, explotar sus recursos e imponer un sistema sobre el cual tenemos que mirarlo con mucho cuidado, porque vienen avanzando con una planeación absolutamente precisa y que cubre muchos aspectos de la vida social y cultural de los países de América Latina. Uh-huh. Ese tema marca la pauta y efectivamente en cada uno de los países de América Latina, con sus propias particularidades, comienza a instrumentarse esa agenda. Por ejemplo, en el caso venezolano, ya todos sabemos que es la génesis de este asunto como consecuencia de la política operativa que desarrolló Cuba para apoderarse de Venezuela y convertirla en una especie de provincia. En realidad, casi es un virreinato cubano que comenzó a preparar toda una escena con el objetivo de apropiarse de los recursos, cosa que hizo. Se apoderaron de cientos de empresas institucionalmente del Estado y con esos recursos, apoyados también con los recursos provenientes del narcotráfico, han diseñado toda una estrategia desestabilizadora de Colombia, de Brasil. Tuvieron éxito, por supuesto, en Argentina,
en Bolivia, en Ecuador, con unas marchas aceleradas y desaceleradas que a fin de cuentas lo que conducen es a tratar de sujetar los gobiernos y cambiar completamente la institucionalidad democrática de nuestros países. Profesor, vamos por ahí. Sí, está muy bien. Vamos camino a distintos temas, pero uno de ellos que me gustaría, aunque sea su observación pequeña, sintética, que es esta que acabamos de enterarnos, que Maduro dice que ha conseguido una medicina para el coronavirus. Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula el 100% el coronavirus. En consecuencia, se ha certificado este estudio por parte de los expertos, los científicos. ¿Usted lo cree? Bueno, ¿Qué piensa? Vamos a empezar por allí. Yo creo que Venezuela es un país que está brutalmente atrasado como consecuencia de esa agenda. Efectivamente, fueron expropiados, todo el sector productivo fue expropiado, el sector científico desmantelado, y todo lo que inventan allí son propaganda, hasta el punto de que, por ejemplo, el coronavirus, ellos se jactan, el régimen, quiero decir, se jacta de que han controlado el coronavirus y que tienen indicadores que son muy por debajo de los internacionales. Por ejemplo, el coronavirus en todos los países tiene unas proporciones más o menos estándar, de 9% de infectados, 3% de fallecidos como consecuencia de la pandemia, pero en Venezuela no llega a cero, de tal manera que son mentiras. Y como la mentira produce resultados demagógicos, pues ese ofrecimiento que tiende a ser una especie de magia o de brujería inducida, pretende decir que tienen el sistema de salud bajo control, y realmente el sistema de salud venezolano es de los peores del mundo. Allí cualquiera se muerde de mengua. De tal manera, pues, que es simplemente una fantasía, ¿no? Por supuesto, o una mentira, concretamente. Una mentira. Y hablando de mentiras, yo creo que la especialidad de esta estrategia socialista es informar con mentiras. Claro. Y luego entramos en la diatriba de atacar la mentira, y aparece una contramentira, y al final tenemos una diatriba de información versus de desinformación, en la cual muchos medios caen en esa trampa y todo se reduce a la coyuntura, a una discusión estéril, cotidiana, coyuntural, que no conduce prácticamente a ninguna parte. Es una desgracia y confunde. ¿Confunde a quién? A los indecisos, a la gente que no tiene cultura, a la gente que se quedó en el país, a la gente que no tiene información adecuada, a la gente que está sujeta a las restricciones de la libertad informativa. Eso es lo que está pasando. Y Venezuela es el mejor ejemplo. Lo cual no quiere decir que no se ocurra en otras partes. En los mismos Estados Unidos, si uno observa el panorama informativo, se da cuenta de que hay toda un volumen informativo brutal y un volumen de informativo en contra. Y al final, la gente tiene que usar su propio juicio para interpretar y tratar de averiguar exactamente dónde está la verdad que están comunicando. Es una estrategia, forma parte de esa agenda que he mencionado al inicio de este programa. Profesor, usted que prepara a futuros dirigentes políticos a través de la educación, cuando usted ve lo que está pasando en Venezuela, ve lo que de repente está discutiéndose en la Argentina, donde tanto se habla de seguir el camino venezolano, el pueblo argentino hoy, ante la circunstancia de la crisis que vive, sabe que va camino a Venezuela, que eso ya es un destino realmente dramático. ¿Por qué pasa eso en los países nuestros, que tienen esta facilidad para ir a un sistema absolutamente fracasado? Bueno, en Venezuela y en Argentina y en los países de América Latina, la población tiene unos dramáticos indicadores de cultura. Por ejemplo, la proporción de alfabetizaciones, de formación profesional son muy bajos en general. Y claro, es caldo de cultivo para que toda una estrategia ideológica se imponga.
y por cierto, proviene de una estrategia que nace en las universidades, Claro. tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Central y las grandes universidades como la UNAM de México, están plagadas de unas estructuras socialistas en la formación ideológica que hacen que los profesionales egresados salgan con una mentalidad socialista intentando resolver un problema que nadie ha podido resolver, de la desigualdad, de los problemas culturales, de derrotar el capitalismo, y toda la tesis marxista comienza a formar estructuras operativas que lo logran inyectar en los gobiernos, se introducen, se penetran, se hacen partícipes del gobierno. Por ejemplo, yo le puedo contar que como yo tengo cierta edad y he visto los procesos del año 60, donde las dictaduras proliferaban en América Latina y fueron cayendo una por una bajo los mecanismos democráticos, la izquierda se refugió en las universidades y de allí comenzaron a hacer una serie de gestiones que condujeron a las guerrillas a solapar y a apoyar los movimientos revolucionarios cubanos en la fantástica y utópica idea de crear una gran patria, ¿no? Como decía Fidel Castro. De tal manera que todas esas circunstancias determinaron un movimiento intelectual que fue permeando hacia las estructuras institucionales y se produjo una gran diáspora ideológica del socialismo contra los sistemas democráticos. Y de ahí se ha trabajado con mucha desventaja porque los latinoamericanos somos como muy flexibles en estos aparatos, nos polarizamos rápidamente y las estrategias comunistas han funcionado. Y bueno, desde el peronismo, el perejimerismo, y toda esa acción militar latinoamericana condujo a una serie de movimientos que tuvieron éxito de alguna manera en algunas partes, en otros fueron a la guerrilla. Las guerrillas no han muerto en 50 años, siguen operando. Y bueno, la estrategia guerrillera fracasó en cierta medida, excepto cuando se plagaron al narcotráfico, y esa estrategia fue cambiada por una mucho más habilidosa, el diseño de una plataforma electoral fraudulenta que les dio resultados. Y esa plataforma fraudulenta condujo a los fenómenos del chavismo, por ejemplo, y que ahora en Bolivia, yo no estoy cuestionando la elección en Bolivia de su presidente, lo que estoy diciendo es que allí no se cambió la estructura electoral, entonces cualquier cosa puede haber ocurrido. De tal manera pues que a veces uno no entiende cómo es posible que un liderazgo importante en cada país no revise sus esquemas electorales, porque allí es donde está la trampa. Le meten cualquier cantidad de procedimientos y metodologías y se aprovecha la izquierda de apoderarse de países enteros. Y si a eso le añadimos de la estrategia de expropiese de cualquier empresa existe en los países latinoamericanos, eso conduce al aprobamiento de los recursos y esos recursos a su vez son manejados bajo las características del crimen organizado. Y ese mecanismo pues produce tantos recursos que entonces compran gobiernos, compran congresos, compran alcaldías, compran municipios, compran condados, compran a la gente. Bueno, y entonces la corrupción es el elemento que viene acompañado con una estrategia que en cierta forma ha tenido éxito y que el peligro está latente en toda América Latina, incluso en los Estados Unidos. No, sí. De eso podemos hablar un ratito si es que tenemos tiempo, porque me gustaría pasar ya mismo, aprovechando este capítulo de Venezuela, para que usted me dé su impresión, si lo sorprendió, si no lo sorprendió, si usted lo esperaba, qué hay detrás de todo esto. Es la llegada de Leopoldo López a España. Sí, bueno, habría que hacer un poquito de historia constructiva para poder llegar a esta situación. En realidad, en Venezuela la diáspora creció de una manera sin antecedentes en América Latina. 5 millones de personas huyeron de Venezuela o los echaron. Y bueno, ¿qué huyó allí? Un mecanismo de salida donde prácticamente la clase media entera fue echada del país. Algunos se quedaron
aprovechando las circunstancias de las elecciones en la Asamblea Nacional, entre ellos Leopoldo López y el mismo presidente interino Guaidó, y finalmente se quedaron allí haciendo un trabajo político contra la dictadura. Sin embargo, la dictadura no cree en eso y simplemente le echaron mano, lo metieron a la cárcel, y con ese mecanismo de negociación que ha habido, porque algunos creen que con los secuestradores y criminales se puede negociar, bueno, hicieron cierto tipo de concesiones. Hubo un intento de golpe de Estado el 30 de abril del año pasado, donde Leopoldo López estaba involucrado. Finalmente se refugia en la embajada y él es uno más que sale entonces ahora al exilio bajo ciertas protecciones. A mí nadie me convence de que una persona de ese perfil puede ser fácilmente evadible. Eso fue acordado por alguien, ya averiguaremos por quién, pero yo creo que él va a hacer un papel de representar la disidencia del país afuera, y los que están adentro pues son cada vez menos y van a ser cada vez menos a partir de diciembre, cuando el gobierno frenéticamente está estimulando unas elecciones parlamentarias con el objetivo de nombrar sus propios esquemas legislativos y finalmente controlar el país en un solo poder, eliminando lo que en democracia todos sabemos que es la diferenciación de los poderes. Claro. Bueno, Ahora, Leopoldo López va a trabajar en ese sentido, pero yo no sé hasta dónde va a tener éxito, porque incluso la población venezolana está cuestionando los liderazgos, inclusive los que están en este momento. ¿Por qué? Porque han negociado y muchos de ellos se han aprovechado. Y el elemento corrupción parece ser que aquella famosa frase de que todo el mundo tiene precio parece que es verdad, porque muchos de ellos se han comprometido y la gente lo sabe. De tal manera pues que caen en la desvinculación de la estrategia política con el sentimiento popular. por supuesto. Para mí está muy claro que la Asamblea Nacional perdió terreno, a pesar de que fue electa democráticamente por algunas circunstancias que no vienen al caso en este momento, pero que ellos se desvincularon inclusive de la militancia política. Y entonces usted ve que, por ejemplo, hay partidos que eran enormes, como Acción Democrática, COPEI, o la misma Vanguardia Popular, o Primera Justicia, que se han dividido. Entonces tienen un partido con doble nombre, una especie de efecto espejo. Unos están ubicados a favor del gobierno haciendo campaña electoral, y los otros están haciendo oposición. Bien. De tal manera pues que uno no entiende si es que eso fue una negociación o es una estrategia, que yo francamente no lo entiendo. Pero bueno, es toda una heterogeneidad, sí. Hay una entropía en el manejo del sistema. Un punto me gustaría que usted sintéticamente me dijera, ¿en qué lo beneficia a Maduro la llegada precisamente de Leopoldo López a España? Bueno, o la salida de Venezuela. Claro. Bueno, todos sabemos que hay una vinculación entre el gobierno de Sánchez y Maduro. Todos sabemos que comienzan a ser parte de la misma estrategia de eso que llaman del siglo XXI, socialismo del siglo XXI. Bueno, simplemente hay un acuerdo que alguien hizo para que ciertos líderes estén protegidos en el exterior y no se hagan entonces sujetos de un liderazgo artificial que pueda producir exponencialmente problemas hacia el régimen. Y yo creo que Leopoldo López está inscrito en ese mecanismo. Guaidó no tanto, porque no le preocupa, porque francamente el gobierno venezolano, representado por un régimen dictatorial, está enfrentado a Estados Unidos, está enfrentado a medio mundo, está protegiendo los intereses rusos, chinos, cubanos, iraníes, y entonces se creen que tienen el poder del mundo, y entonces el liderazgo o lo compran, o lo limitan, o lo encarcelan. Eso Bien. Es el mecanismo de trabajo. Bien, profesor, Leopoldo López, con esto, ¿consolida la imagen de Guaidó o la debilita? Yo creo que la debilita más bien, porque en España, ¿qué va a hacer? La Unión Europea está clara en apoyar un gobierno de transición, pero la Unión Europea, donde forma parte el padre de Leopoldo López y el mismo, esa es una relación filial allí que va a tener efectos en la Comunidad Europea. Bueno, simple y llanamente
harán lo que tienen que hacer para mantener un gobierno provisional con el objetivo de hacer elecciones. La tesis europea es hacer elecciones, pero ¿cómo se hacen elecciones? Con el mismo aparato burocrático electoral que está francamente montado sobre esquemas fraudulentos, incluyendo el sistema electrónico, que en medio mundo la gente ya no cree en eso porque son cajas negras manipulables, y bueno, pero él sigue, y hasta el punto de que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela serán electrónicas, cosa que fue prohibida por el propio Tribunal Supremo de Justicia, pero ahí están empeñados en montar una estrategia de crear un grupo de parlamentarios para intentar lavar la cara de que es un país que hace elecciones. Bueno, también en Cuba se hacen elecciones, pero todos sabemos cuál es el resultado. Profesor, ¿cómo visualiza usted quién tomará el lugar de precisamente de este muchacho López que se fue a España? ¿Y cuál es el rol de María Corina Machado ante esta situación? Ok, bueno, la situación para manejar este tema se ha centrado en el apoyo internacional que tiene Guaidó para desempeñarse como presidente interino de una república como la de Venezuela, que está en manos de una dictadura que además secuestró el poder y que además tiene todos los recursos del mundo, a pesar de que dice que está quebrado, porque tienen el apoyo internacional de la otra parte del mundo. Sin embargo, Rusia, Irán. Claro, Rusia, Irán, por supuesto. Y China, ¿no? Que están detrás de todo este aparato. Ahora, del otro lado, Guaidó tiene el apoyo internacional y su trabajo está simplemente en enfrentar adentro del gobierno. Entiendo que López lo va a enfrentar desde el lado exterior. Tampoco creo que vaya a crear ningún gobierno del exilio. O sea que ahí se pudiera producir un desbalance entre los liderazgos. Entonces, claro, Guaidó lo que está haciendo es es vocero de la comunidad internacional que lo está apoyando. En el caso de María Corina es distinto. María Corina es una líder que tiene una pequeña fracción en la asamblea que se llama 16 de julio. María Corina es una mujer que tiene un discurso agresivo, fuerte. No le ayuda mucho su ancestro, su genealogía, que es más bien de gente que tuvo mucho poder en Venezuela, pero ella ha hecho el trabajo de calle, lo sigue haciendo, y la gente incluso no se explica por qué no ha sido detenida, ¿no? Entonces sigue poniendo sus ideas a lo largo y ancho del país, haciéndole contrapeso a Guaidó, porque ella, dentro de su estrategia, yo creo que lo que está buscando es que cuando todo este tema decante y se vaya a un proceso electoral adecuado, ella va a competir por ser presidente de la República de Venezuela. Pero hasta este momento, esta dicotomía de precisamente, de alguna manera, poner una figura más en oposición, o ya sea voluntaria o indirecta, a Guaidó, ¿no está beneficiando al gobierno de Maduro? En cierta forma sí. En cierta forma sí, porque es un liderazgo que se ha debilitado. Fragmentado. Claro. Y eso abunda la propaganda. Incluso abunda que por los mecanismos de las redes sociales están desprestigiando cada vez más a la oposición y lo están vinculando incluso a procesos de corrupción. Es decir, si yo soy corrupto como gobierno, tú también eres corrupto como oposición. Sí. Y entonces, claro, la gente común, el venezolano común o la gente común de América Latina dice, bueno, pero eso es más de lo mismo, y hace ese fenómeno desvincular a la militancia, al venezolano común, de sus propios líderes. Yo he creído que el liderazgo venezolano ha perdido mucha fuerza y se ha debilitado, lamentablemente. Bien. Pero como siempre uno tiene que ver las cosas con un sentido positivo, yo creo que hay mucho liderazgo trabajando oculto y que a fin de cuentas ese liderazgo oculto va a resurgir por encima de la ceniza como un ave fénix y el país recuperará su libertad en un momento dado. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente, si usted lo permite, estaremos conectados en los próximos días para seguir estos acontecimientos.
Y bueno, y me gustaría que nos dé una referencia de donde usted da clases políticas en la universidad Con y mucho que la gusto. gente pueda Nosotros, tener contacto con usted o con la universidad para precisamente aprovechar su capacidad de enseñanza. con todo gusto. En realidad, hace unos años ya, 4 años atrás, la democracia comienza a debilitarse como consecuencia de la mala formación de sus funcionarios. Y no solamente por esa razón, sino que además se corrompen fácilmente porque no conocen los procedimientos. Mucha gente es nombrado en un cargo importante y no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Esa motivación la recogimos en la fundación del National Institute for Democracy y allí logramos crear esa escuela con el fin de preparar a la gente para formarlos en varios niveles, en administración gubernamental, enseñándoles las bases de la democracia, pero también las habilidades gerenciales que requiere un funcionario público. En segundo lugar, un esquema medio de más bien de dirección política para poder trabajar en frente a estos movimientos socialistas que vienen avanzando en el mundo. Y por último, un nivel estratégico de alto nivel para que la gente que aspire a cargos de mucha relevancia tenga una formación adecuada, más de la que tiene. Pero muchas veces un embajador o una persona que trabaja en un consulado o una persona que está representando un país no tiene a veces la menor idea de lo que está haciendo, y eso es una desgracia y contribuye a saberlo. Por esa razón, el objetivo de esa escuela es formar gente y estamos preparando unos programas de alta política, de estrategia política y de un programa avanzado de ciencias políticas y legales. Bien. Eso lo estamos haciendo para arrancarlos el año que viene. Así que vamos a invitar públicamente a todo el mundo a que participe en este proyecto de formación profesional para mejorar la administración pública en América Latina. Bien. ¿Algún número de teléfono, alguna dirección de internet que nos pueda dar? Sí, en la página web está niddfoundation.net. Ahí Muy estamos bien. a la orden, hay información suficiente y hay unos catálogos que explican todo lo que estoy diciendo. Profesor, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día. Muy agradecido. Hasta luego. Mucho Hasta gusto. cualquier momento. Gracias, saludarle. El señor profesor Genaro Mosquera, investigador, analista político, venezolano. Vamos a la pausa y venimos enseguida.